Series que conforman una sola temática que se llama de mentalidad de esclavos a mentalidad de libres. Y dice la Escritura y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Diga conmigo, eran príncipes. Luego vamos al versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamac. Y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra, y al fin de 40 días, y anduvieron, y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegaremos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Amén.
Padre del cielo, te damos infinitas gracias, Señor. Presentamos delante de ti, Señor, tu palabra, presentamos este mensaje. Creemos, Señor, que este es un mensaje, Señor, que tú has preparado para nosotros, para tu iglesia, para el pueblo, Señor, que se congrega aquí, para el pueblo que viene a escuchar también aquí esta palabra, Señor, en esta escuela de finanzas proféticas, Señor. Gracias, Señor, porque nos preparamos para que el 2018 nos reciba con una mentalidad diferente, Señor. Así que te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, saques de nuestra mente todo paradigma equivocado acerca de quién eres tú y lo que tú puedes hacer con nosotros si disponemos nuestra mente para ti, Señor, y si renovamos nuestros pensamientos para que sean tus pensamientos los que nos gobiernen y los que nos dominen, Señor. Te lo pedimos, Señor, que esta palabra gobierne hoy nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. La palabra de Dios dice en Proverbios 10:22, escuche esto: la vida y la muerte está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Vuelvo a repetir: la vida y la muerte está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, ¿de qué vivimos nosotros? ¿De qué vivimos? De nuestras declaraciones. De nuestras declaraciones. Escuche esto. Escuche esto. Nosotros, antes de pensar, debemos tener unos patrones que nos obligan a pensar. O sea, se llaman patrones de pensamientos. Patrones de pensamientos. Paradigmas también se le conocen. ¿Qué es un paradigma? Aquello que yo conozco y lo doy sentado como una verdad. Eso es un paradigma. O sea, lo que yo alcanzo a percibir como mi verdad. Y ese paradigma no es otra cosa distinta que a un patrón de pensamiento. Es decir, una manera que yo tengo que pensar. De modo que mis palabras son el resultado de mis patrones, porque mis patrones gobiernan mis pensamientos. Antes de que yo hable, he pasado por dos procesos. He pasado por el proceso de sacar mi patrón y que ese patrón me da un pensamiento, y he pasado de ese pensamiento al lenguaje. De manera que mis palabras es el resultado de un proceso de pensamientos que es gobernado por otro proceso que se llama patrón. Es decir, toda información que yo tengo acerca de cualquier área de mi vida, sea personal, sea espiritual, sea física, sea del alma, sea del espíritu. Voy a dar un ejemplo. Si una persona dice, me cayeron 3 goticas de agua, fijo que mañana amanezco con una gripa. ¿Cómo amanece al día siguiente? Y si no amanece con gripa, está estornudando. ¿Y qué dice la persona? Yo lo sabía. Yo sabía que esas 3 gotas de agua que me cayeron me iban a producir este estado gripal. Y va a pasar con un estado gripal de ahí en adelante. Es decir, esa persona tomó una información, es decir, es un patrón que está en su mente, y ese patrón que está en su mente trajo a su memoria consciente un pensamiento, y ese pensamiento consciente trajo una declaración, y esa declaración que hizo la persona va a una célula de nuestra mente que se llama el nervio central del lenguaje. Y el nervio central del lenguaje ha escuchado una palabra que dice, mañana tenemos que tener gripa para esta persona.
Así que preparémonos y preparemos todo para que mañana, cuando esta persona se levante, ella tenga la gripa que está pidiendo. Eso hace el nervio central de las palabras, del lenguaje. O sea, el nervio central del lenguaje prepara a todos los demás nervios del cerebro y prepara a todos los demás nervios del cuerpo para que nuestro cuerpo amanezca en esa condición. ¿Aló? ¿Por qué? Porque hemos preparado el escenario para recibir lo que yo quiero recibir. De manera que después que yo hable una palabra, esa palabra se convierte en una acción y esa acción va a terminar con un resultado: gripa. O sea, estado gripal, resfriado. ¿Me he hecho entender allí? ¿Qué quiere decir? Y está comprobado que la mayoría de las enfermedades que el ser humano tiene es el resultado de una programación, de unos patrones de información que han recibido por diferentes contextos, sea el familiar, es decir, mi mamá murió con cáncer, seguramente a mí me va a dar cáncer. Mi papá tuvo cáncer en la próstata, seguramente a mí me va a dar cáncer en la próstata. Entonces yo tengo una cantidad de información y esa cantidad de información se activa cuando yo activo mis pensamientos, porque ya tengo unos patrones que no he roto. Por eso el proverbista dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama, es decir, no es tanto el poder de la lengua, sino lo que está detrás de esa declaración, es decir, el patrón de conducta. De igual manera, las finanzas de la iglesia es un asunto de mente, de mentalidad. Es un asunto de la manera como un creyente piense frente al dinero, frente a la prosperidad, frente a las riquezas materiales. De esa misma forma le será devuelto. Así que si una persona dice: bueno, la Biblia dice que, Señor, no me des tanta riqueza que me haga olvidar de ti, ni tampoco tanta pobreza que me haga renegar de ti. De manera que hay gente creyente que le da miedo la riqueza, porque cree que si Dios le permite generar riqueza, la persona se va a perder. O sea, va a perder la salvación. Se siente insegura. O hay personas que prefieren vivir a la raya, vivir a la línea, y hacen la siguiente declaración: con que yo tenga para tomarme mi aguapanelita con arepita y quesito, gloria a Dios. Entonces, casi que todo lo que come todos los días es aguapanelita, arepita y quesito, porque eso es lo que la persona está declarando. Escúcheme bien: Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y la pregunta es, cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 26, o del 1 al 26, ¿usted ve escasez o ve abundancia? Y dice la escritura que todo lo que Dios creó tenía una semilla de reproducción. Y al final, cuando crea al hombre, dice: hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Adán y Eva: ustedes van a ser mi boca, ustedes van a hablar como yo hablo, ustedes van a tener la autoridad de gobernar y de enseñorear como yo lo hago. ¿Aló? Ahora, ¿dónde se pierde eso? Se pierde cuando Adán y Eva pecan. ¿Pero qué se pierde? Se pierde la autoridad. ¿Pero dónde se recupera esa autoridad? Cuando llegamos a Cristo Jesús. De manera que cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, nosotros recuperamos esa autoridad que perdimos en el Edén. Y tenemos nuevamente esa autoridad para poder traer una oración, traer una declaración, traer una afirmación conforme al Dios que tenemos, no conforme a como yo me veo. ¿Hola? Entonces, ¿cuál es el lenguaje de la gente? La casita, los frijolitos, la carnita. ¿Sí? ¿Por qué ese lenguaje?
Porque es un lenguaje que se acomoda a lo que yo puedo ser, pero no es un lenguaje que me dice o me habla del Dios Padre que yo tengo. ¿Estamos captando la idea ahí? Sí, estamos captando esa idea. De manera que mi mentalidad define cómo voy a vivir. Hay gente que está esperando que Dios defina cómo va a vivir. Escuche, Dios preparó todo un escenario, pero a mí me toca enseñorearme sobre ese escenario. Y a mí me toca definir. Sí, definir. Dios no va a definir mi carrera, va a usar mi carrera. Dios no va a definir mi carrera. Dios no va a definir quién es mi esposa o quién va a ser tu esposo si eres mujer. Tú lo defines, yo lo defino, lo vamos captando. Pero lo que yo tengo que definir es que con esa persona voy a cumplir el propósito de Dios. ¿Estamos? Yo voy a cumplir el propósito de Dios con esa persona. De manera que no puedo estar cambiando cada año de esposa. O la mujer no puede estar cambiando cada año de esposo porque simplemente no me entendí con la persona. Dios no va contigo a la boutique o al almacén donde vas a comprar la ropa y tú le dices: Señor, ¿a ti te gusta esta camisa? Entonces, hasta cuando Dios no me diga si le gusta o no le gusta, no te va a responder. No te va a responder. ¿Por qué no te va a responder? Porque esa es una decisión terrenal. O sea, Él te dio la capacidad de decidir. Él te dio esa capacidad de decidir. Lo único que tú tienes que revisar es si esa ropa, con esa ropa te puedes presentar delante de Dios. Si Él ahora mismo se presentara. O sea, si Él tuviera que presentarse, tú tienes que revisar si con ese vestido tú te puedes presentar. Porque las decisiones están basadas en la información previa que has recibido. Nuestras decisiones están basadas en información. ¿Sí? Marlon no llega aquí. Anoche recibí una revelación. Es el martes. Aquí los ensayos, ellos ensayan los martes y los sábados. Entonces él no llega el martes. Muchachos, llegué con una revelación. Dios me reveló las 4 canciones del domingo. Dios me reveló No. Él escucha algo. Él se apropia de algo y dice: muchachos, vamos a montar esto, esto y esto. ¿Qué hace Dios? Respalda esa decisión. ¿Hola? ¿Estamos entendiendo eso? Porque hay gente que le dice a uno: pastor, quiero que ore por esta hoja de vida, porque la voy a meter en, pongamos una empresa, EPM, la voy a meter en EPM, esta hoja de vida. Pero mire, pastor, este es mi empleo. A la vuelta de un año está aburrido en ese empleo. Y si le salió el contrato, entonces dice: pastor, usted oró, me salió el trabajo. Ese trabajo es de Dios. ¿Y usted cómo sabe que el trabajo es de Dios? No, yo sé que el trabajo es de Dios. Y a la vuelta del año me trae otra hoja de vida porque ya está aburrido, no está trabajando. Ya quiere otra empresa distinta. ¿Estamos? Las decisiones terrenales las tenemos que tomar nosotros, basadas en informaciones espirituales. O sea, nuestras decisiones tienen que estar basadas ¿en qué? En una programación espiritual. Por eso Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que yo voy transformando mi mente a través de pensamientos espirituales, mis decisiones serán más correctas. Y al tomar decisiones más correctas, yo estoy actuando bajo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Me hice entender ahí? O sea, yo no tengo que estarle consultando a Dios todo por todo. Lo que tengo que consultarle a Dios son decisiones trascendentales.
¿Se acuerdan de Josué con los gabaonitas? ¿Debió consultarle a Dios? Sí. ¿Debió esperar respuesta de Dios? Sí. ¿Por qué debía consultar? Porque los gabaonitas eran parte del plan de Dios de destruirlos, no de que se quedaran en la tierra. O sea, Dios nunca le dijo a Josué: haz alianza con los gabaonitas. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Todas las naciones que se te vayan presentando, tú las vas a conquistar, las vas a derrotar, tú las vas a derrotar. No dijo: haga alianza. Y cuando una semana después o unos días después descubrieron que eran vecinos de ellos, el corazón de Josué se dolió porque no consultó a Jehová. Entonces hay decisiones que son trascendentes, pero son decisiones espirituales donde tú necesitas una información espiritual. Estamos allí captando la idea. Ahora, si tú como hijo de Dios piensas que un salario mínimo es suficiente para vivir, entonces debes acomodar tu vida para vivir con esa cantidad. No te puedes quejar. No puedes decirle: Dios, es que el salario mínimo no me alcanza. No, tú tomaste esa decisión. Tú dijiste: Señor, con que tú me abras un trabajo en donde me paguen el salario mínimo, yo me sentiré el cristiano más feliz. ¿Qué hace Dios? Te abre una puerta donde te van a pagar un salario mínimo. Porque esa es tu petición. O sea, eso fue lo que tú pediste. ¿Aló? Pero por el contrario, si ese creyente cree que Dios le puede dar más de lo que está recibiendo y puede mejorar su condición y calidad de vida, Dios obrará a su favor y le enviará mayores bendiciones económicas. Vaya conmigo a primer libro de Crónicas, capítulo 1, capítulo 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Versículo 9. Y dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué le otorgó Dios? ¿Qué le otorgó Dios? Ahora, ¿qué le pidió? Si me dieras ¿qué? Mira lo primero que pidió. Si me dieras ¿qué? Segunda petición. Tercera petición. Cuarta petición. ¿Cuántas peticiones le hizo? ¿Cuántas le dio Jehová? Santiago dice: no recibís porque pedís mal. ¿Cómo pides? ¿Cómo pedimos? Mal. Y si pedimos mal, recibimos mal. Mire cómo pedí yo al Señor hace 22 años. Señor, si tú me tienes como pastor de una iglesia, yo quiero que me entregues una iglesia chiquitica, que yo pueda ver cómo tú la levantas. Y cuando a mí me llamaron a Medellín, ¿qué me entregaron? Yo lo pedí. Yo estoy en Medellín hace 13 años. Yo lo había pedido así 9 años atrás. ¿Me complació Dios o no me complació? ¿Pedí bien o pedí mal? Pedí mal. Pedí mal. ¿Me hago comprender? Si tú tienes una crisis financiera, ¿cómo tienes que pedir? O sea, tienes que identificar cómo vas a pedir, porque lo que tú pidas te será hecho. Lo que tú pidas te será hecho. Por eso esto es un asunto de mentalidad. Es un asunto de mentalidad. Agur dijo: no me des tanta riqueza que me haga olvidar de ti, pero tampoco tanta pobreza que me haga renegar de ti. Entonces, ¿qué recibió Agur? Lo justo y lo necesario. O sea, Agur recibía el pan de cada día.
¿Se tenía que sentir feliz Agur? Sí, porque eso fue lo que él pidió. Eso fue lo que él pidió. Dice: Señor, yo necesito un vehículo que me sirva de fuente de ingreso. Señor, no importa, yo lo voy arreglando. ¿Qué te entrega el Señor? Una carcacha que tú tienes que irle metiendo plata, metiendo plata, metiendo plata, metiendo plata y metiendo plata, porque pediste mal. Sí, porque aquí en nuestra mente nos han vendido la idea que no podemos pedir cosas grandes. Nos han vendido la idea que nosotros, con que tengamos un techo para dormir y 3 golpes al día, con qué comer, gloria a Dios y aleluya. Entonces Dios, como esa es mi petición, Dios no va contrario a mi petición. O sea, Dios va acorde a mi petición. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque este pueblo de Israel, estos príncipes, no entendieron la visión de Dios. No entendieron. Y mire que el cuadernillo de este mes, el tema del cuadernillo de este mes es: yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué tipo de vida pide el Señor para nosotros? ¿Una vida qué? Abundante. San Juan capítulo 14 versículo 12 dice: mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán, porque yo voy al Padre. De manera que mis peticiones de oraciones no tienen que ser sanar una gripa. De manera que mis peticiones de oraciones tienen que ser: Señor, tráeme un muertecito para yo orar por él y que ese muerto se levante. O sea, tengo que hacer peticiones de oraciones más atrevidas, porque Él me dijo que mayores cosas que las que Él hizo, yo voy a hacer, porque Él va al Padre. Sí, y nosotros decimos amén. Nosotros decimos amén. Pero medio nos dan una certificación de un problema en nuestro cuerpo y ya salimos corriendo al WhatsApp a pedir oración. ¿Por qué? Porque no nos hemos apropiado del poder de la información que tiene la palabra. O sea, apropiarnos del poder de la información que tiene la palabra es lo que cambia los resultados, porque va a cambiar la programación. No voy a tener la programación del mundo, no voy a tener la programación del médico, no voy a tener la programación del hombre religioso, no voy a tener la programación de la carne, voy a tener la programación de Dios. Porque la palabra de Dios trae vida y vida en abundancia. Denle un aplauso al Señor. Entonces, esta escuela de finanzas proféticas tiene el propósito de romper con mentalidad de esclavo. Con mentalidad de esclavo. Para pasarnos a una mentalidad de libres. Libres. Mentalidad de esclavo. ¿A mentalidad de qué? De libres. Dios diseñó a su pueblo para que su pueblo fuera jefe, no empleado. Ese es el diseño de Dios. O sea, el diseño de Dios no es que yo le trabaje a otro, sino es que otro trabaje para mí. Por eso un judío es el que domina la economía del mundo. Y por eso todos los grandes inventos del mundo han nacido de mentalidad judía o de mentalidad cristiana judía. Jesús le dijo a la mujer samaritana: porque de los judíos viene la salvación. Y si de los judíos viene la salvación,